Continuamos con este noticiero informativo del día de la fecha, día jueves 13 de abril. 18 minutos pasaron de la hora 20 y tenemos la columna de salud por parte de la Clínica Regional del Este. En esta ocasión contamos con la presencia en el piso del doctor Pablo Ibáñez, especialista en cirugía vascular periférica y subespecialista en flebología. Bienvenido, Pablo. Digo bien las especialidades, ¿no? Sí, sí, perfecto. Sí, sí. Bien. Bueno, vamos a estar charlando un poco sobre esta especialidad, de qué trata y para ir ahondando un poco en el tema. Contanos un poco. Bien, la especialidad, la cirugía vascular periférica, como su nombre lo dice, es una parte de la cirugía cardiovascular que se dedica solamente a todo lo que es arterias y venas de cuello, de miembros superiores, es decir, los brazos, las piernas y el abdomen. Queda fuera de esto la cirugía cardíaca. La cirugía cardíaca la hace el cirujano cardiovascular y los vasculares periféricos, como su nombre lo dice, operamos todos los vasos periféricos. Yo soy especialista en cirugía vascular periférica y me he subespecializado en varices, en flebología, en todo lo que es venas. En los últimos años básicamente me dedico a eso. Contanos un poco, en especial en el tema de las varices, de qué trata esta enfermedad y cómo se va llevando a cabo. Bien, la enfermedad varicosa, según las estadísticas, el 60% de una población tiene insuficiencia venosa en diferentes grados. La insuficiencia venosa puede ir desde piernas hinchadas y dolor de piernas, después ya un grado más severo es la gente que tiene venas chiquititas, que le dicen arañitas, y después ya en un grado mucho más avanzado son vasos grandes del tamaño del dedo índice, y la expresión máxima de la enfermedad mal evolucionada es la gente que tiene úlceras en las piernas. Lo que nosotros hacemos, los flebólogos, es estudiar y tratar toda esta gama de la enfermedad vascular. En algunos pacientes solamente con la recomendación de medias elásticas o de algún medicamento flebotónico, el paciente anda bien. En otros casos tenemos que recurrir a otros métodos, hoy por hoy lo que se conoce como métodos mínimamente invasivos, donde tenemos dos grandes grupos, los métodos químicos y los métodos físicos. Dentro de los métodos químicos tenemos las famosas inyecciones desclerosantes, donde uno inyecta líquidos o una espuma parecida a la espuma de afeitar para cerrar las venas. Y por otro lado, dentro de los métodos físicos tenemos lo que es todo que sea cirugía con láser, con radiofrecuencia, combinación de métodos como el MOCA, por ejemplo, que es un método donde usa como una especie de como si fuera una mini batidora que se mete con un catéter dentro de los vasos y se combina con espuma. Hoy por hoy, a nivel mundial, la técnica que más ha tenido aceptación por la gente y que ha tenido muy buenos resultados es lo que es el láser endovascular. ¿Qué quiere decir endovascular? Que se trabaja por adentro del vaso. La diferencia que hay entre la cirugía convencional, que es la que mucha gente se habrá hecho en algún momento, la cirugía convencional era hacer una incisión de unos 5, 6, 7 centímetros en la ingle, hacer una incisión de 3 centímetros en el tobillo, escarbar ahí en la ingle, buscar la vena y por adentro de esa vena se metía un alambre hasta el tobillo, ahí se ataba y se arrancaba la vena. En cambio, en la cirugía láser, directamente con el ecógrafo, nosotros buscamos la vena en el tobillo, pinchamos la vena con una aguja y por adentro de esa aguja metemos un catéter que recorre toda la vena hasta la ingle. Y a medida que retiramos ese catéter vamos quemando, cauterizando esa vena. Bien. ¿Cuál es la gran ventaja de este método? Bien. Que suponte, yo opero el paciente a la mañana y al mediodía se va a la casa y mañana a la mañana ya está trabajando. A diferencia con la cirugía convencional, que la evolución es más tórpida, a veces requiere un día de internación, 15 días de reposo. Lo que tiene de bueno la cirugía láser es que al paciente lo reintegras nuevamente a sus actividades ese mismo día. Entonces mucha gente, comerciantes, gente que trabaja de manera independiente, siempre elige la técnica láser porque, ya te digo, a lo sumo en 24 horas ya está atendiendo su negocio. Antes de seguir adentrándonos un poco en estos métodos,
Cuéntenos cómo se dan estas condiciones en el cuerpo humano. Las varices se producen por trastornos del tejido colágeno. O sea, el tejido colágeno, el cuerpo es de tejido colágeno. Vos imaginate que el tejido colágeno es como si fuera la red para que no pasen los mosquitos. El cuerpo, vos imaginátelo que es un esqueleto hecho de eso, y sobre eso se montan las células. Las células del hígado y te forman el hígado, las células del corazón te forman el corazón, las células de los vasos forman tubos. En general, la gente que tiene varices tiene un trastorno en el colágeno, un trastorno que lo trae desde nacimiento y se va manifestando a lo largo de la vida. Por eso es común que la gente que tiene varices grandes tenga varices, tenga hemorroides, los hombres tengan varicocele, que son varices en el testículo, que después de los 50 años tengan hernias retroinguinales y a partir de los 70 años pueden tener hernias de cristalino. Todo porque el paciente tiene un trastorno en el colágeno. Eso es como si vos construís una casa con un ladrillo vallo, por más linda que sea la casa, en algún momento se va a empezar a fragmentar. El ejemplo sería eso, ¿sí? Bien. Y en este sentido, contanos un poco si hay alguna forma de prevenir esto, a pesar de que sea algo que viene de nacimiento. ¿Hay ciertos tratamiemos, ciertos cuidados que puede tener la gente? En realidad, como todo lo que existe en salud, las medidas higiénico-dietéticas. Hay que evitar el sobrepeso, hay que evitar estar muchas horas sin moverse. Por eso es muy común que los hombres tengan grandes varices, hombres que trabajan en el banco, que están muchas horas sentados, los colectiveros, los empleados metalúrgicos, los torneros, por ejemplo. Casi no hay torneros sin varices. Muy distinto es el mecanismo de las telangiectasias, de las arañitas, que solamente las tienen las mujeres, y eso depende de una cuestión hormonal. Las mujeres, cada vez que se embarazan, cuando toman anticonceptivos, les debilita el colágeno de la pared vascular y de esa manera se forma la telangiectasia. Los embarazos colaboran por la gran carga hormonal y por el peso que hace el útero contra grandes vasos que hay adentro del abdomen. Por eso es común que vos te encuentres con varices grandes en mujeres jóvenes, 40, 45 años, pero que han tenido 4 o 5 embarazos. Esas arañitas entonces pueden desembocar en problemas más grandes. No, las arañitas en general no. Las arañitas siempre, las telangiectasias van a ser telangiectasias. Lo que puede desarrollar la mujer con el paso de los años son varices más grandes, pero no es que una arañita va a evolucionar a una varice del tamaño del dedo índice. Bien. Las varices, entonces, ¿a partir de qué rango etario se suelen producir? Ya te digo, vos tenés las telangiectasias, que eso es un trastorno varicoso. Te puedes encontrar desde la adolescencia, cuando la mujer se empieza a desarrollar, o puedes encontrarte con chicas de 14 años, 15 años. A la consulta empiezan a venir a partir de los 20 años. Bien. Y los hombres empiezan a venir a partir de los 40. Igual, cada tanto aparece un chico joven como vos, que tiene varices, y cuando vos le empezás a hacer la historia clínica y lo revisás, o el paciente te cuenta, ya me operaron de varicocele, tengo hemorroides, o me operaron de hemorroides, y todo eso tiene que ver por lo que te decía del trastorno del colágeno. Como cosa para prevenir, se le recomienda a toda la gente que va a permanecer muchas horas de pie o muchas horas sentados, colocarse medias de elastocompresión. Por ejemplo, si vos haces un viaje mayor a 12 horas en colectivo o en avión, es recomendable que uses medias de elastocompresión. Bien. Porque al no moverte hay mucho éstasis venoso, mucho estancamiento venoso. Cuando vos viajás en auto es diferente, porque cada 200, 300 kilómetros o parás a cargar combustible, o parás a cargar o a tomar un café o calentar el agua para el mate, y siempre caminás. En cambio, en un avión o en un colectivo ya es más complicado. Bien. Adentrándonos en los métodos que hay para combatir, como bien decías anteriormente, contanos un poco sobre cada uno y cuál es el procedimiento para llevarlo a cabo. Bien, con respecto a las telangiectasias o arañitas, el tratamiento más usado y el que mejor resultado da y con el que tratamos el 90% de las telangiectasias son las inyecciones de esclerosantes. El esclerosante es un líquido que lo que hace es inflamar la vena, y después de la inflamación aparece un proceso de cicatrización. Entonces, en realidad lo que vos haces es inflamar la telangiectasia para que después se cicatrice. Pero es un tratamiento crónico.
o un tratamiento largo, no es que vos con una inyección haces desaparecer la telangiectasia. En general eso se hacen sesiones cada 15 días y te puede llevar entre 6 y 8 sesiones tratar las dos piernas para que la paciente tenga una mejoría del 90%. En las venas más grandes tenemos la cirugía convencional, que yo ya hace más de 10 años que no la hago, por lo que te comenté, que es una cirugía que el paciente tenés que dejarlo internado, tiene mucho dolor en el postoperatorio, muchos hematomas, 15 días sin trabajar y con molestias encima. En cambio, la cirugía láser es una cirugía, hay que llevarlo al paciente al quirófano, el anestesista lo anestesia y a la altura del tobillo buscamos con el ecógrafo la vena safena, la pinchamos con una aguja, metemos un catéter que es una fibra óptica que llegamos hasta la ingle, eso va conectado a un dispositivo láser y a medida que vamos retirando el catéter o la fibra láser, las paredes de la vena se van quemando y se van pegando. Entonces es una cirugía donde no vas a tener cicatrices, a lo sumo vas a tener un punto de entrada que es en el tobillo. Y el otro método que se usa un montón también es la escleroterapia con espuma. La escleroterapia es un tratamiento que se hace pinchándolo al paciente con una jeringa y una aguja y le vas metiendo adentro de la vena una espuma. La espuma es el esclerosante mismo, que lo transformamos en espuma, y esa espuma lo que hace también es irritar la pared de la vena y después generar un proceso inflamatorio. El tratamiento con la espuma no se hace en quirófano, se hace en consultorio, pero tiene la desventaja de que para tratar una vena del tamaño del dedo índice necesitas de 2 a 3 meses, lo que serían de 4 a 6 sesiones. Tanto la cirugía láser como la escleroterapia, en el momento que vos terminás de hacerle la aplicación, el paciente se va a su casa. Yo, por ejemplo, te hago una escleroterapia con espuma hoy a la mañana, lo hago en 5 o 10 minutos y te vas y te venís a trabajar o te vas a practicar un deporte. La flebología ha cambiado mucho en el sentido de que tanto con la cirugía láser como con la escleroterapia con espuma está contraindicado el reposo, ¿sí? Entonces eso te permite a que vos vuelvas a tu trabajo, a tus tareas, podés hacer deportes no violentos. No es recomendable, por ejemplo, que te vayas a jugar un partido de rugby en la primera semana, pero ya en la segunda semana podés estar jugando un deporte como el rugby. ¿Y posterior a estos métodos es permanente la solución o hay que mantener ciertos cuidados? En líneas generales es permanente. Lo que pasa, y es muy buena tu pregunta, y la gente se la olvida, que acá hay un trastorno del colágeno. Entonces, uno trata, por ejemplo, la vena safena interna, que es una vena que corre por adentro de la pierna, en la cara interna del muslo. Lo lógico es que esa vena no aparezca nuevamente. Bien. Pero te puede aparecer enferma la safena externa, que es una vena que está atrás de la pantorrilla. Te puede aparecer enferma la safena accesoria anterior, que es una vena que está por delante del muslo. ¿Por qué? Porque hay un trastorno del colágeno. La pregunta de la gente, bueno, doctor, entonces no me trato ninguna. No, no es así, porque eso es más o menos como si vos tenés un auto viejo, compraste un auto usado y se te empieza a romper un día una cosa, después se te empieza a romper otra. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar que se te rompa todo? No, lo vas arreglando cuando no tenés posibilidad de cambiarlo. Como las venas y el trastorno del colágeno, no tenemos posibilidad de cambiarlo, nacés con ese problema y morís con ese problema. Tenés que ir tratándolo a medida que van apareciendo los problemas. Y es muy importante, y recalco en esto porque es todo a raíz que a veces los pacientes te dicen, doctor, pero me volvió a la varice, no me dio resultado. Al tener un trastorno del colágeno, el paciente tiene varices, el hombre además tiene varicocele, que es la varice en el testículo, tiene hemorroides, tiene hernia retroinguinal, tiene hernia de cristalino. Entonces no es un problema solamente de las varices. Al tener un colágeno de mala calidad, se terminan afectando un montón de otros vasos, como el hemorroide, las venas del testículo, por ejemplo, la pared abdominal. Para ir cerrando, aquellas personas que estén interesados en realizar alguno de estos tratamientos o en su defecto hacer alguna consulta, ¿a dónde se pueden acercar? A la clínica regional. Bien. Ahí en la clínica regional estoy atendiendo los días jueves y viernes. Bien. Entonces, como bien decía, estos tratamientos se realizan un día y
instantáneamente el paciente puede seguir vuelve con a su sus vida actividades. normal. En el caso de una cirugía, a la tarde, por lo general operamos a la mañana, el paciente a la tarde ya se va a su domicilio y se integra a sus tareas habituales. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por estar presentes con nosotros. Tenemos la palabra de Pablo Ibáñez, especialista en cirugía vascular periférica, quien nos estuvo contando sobre algunos de los tratamientos y cuidados que hay que tener sobre ciertas enfermedades que se dan en las personas, teniendo en cuenta las venas y los distintos tipos de hematomas, se podrían decir. Manifestaciones. Seguimos con el noticiero después del bloque y vamos con más información de lo sucedido en la jornada del día de hoy.